Más de uno León. Onda Cero. Nos encanta que días como el de hoy lleguen, que recalemos en los miércoles, porque ya saben que cada 2 semanas, siempre miércoles, tenemos aquí en nuestro tiempo de radio, nuestro Más de uno León en la sintonía de Onda Cero, nuestro gabinete dedicado a la psicología y la sexualidad. Y lo tenemos gracias a nuestro colaborador más antiguo, que lleva con nosotros casi 30 años, Miguel Ángel Cueto, que es psicólogo, es sexólogo y es el director de CEPTECO, ese centro psicológico de terapia de conducta que tenemos en la Plaza Cortes Leonesas número 9, en el sexto derecha. Su teléfono es el 987 26 15 62. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Buenos días. Buenos días. ¿Llevabas tú poco tiempo con CEPTECO cuando empezaste aquí a colaborar en la radio? Sí, la verdad es que sí, nos llamasteis y entonces yo encantado siempre de colaborar con los medios. Bueno, pues yo no sé si tienes muchos casos allí en el gabinete relacionados con el tema que hoy nos sienta aquí en la mesa. Pues desgraciadamente sí, muchas veces, a veces una mutua con la que colaboramos de manera habitual, pues nos manda personas que tienen situaciones, digamos, de cierto estrés laboral, de conflictos con sus compañeros o con sus jefes y superiores o jefas que tienen lugar, y lo que no sabe muchas veces es cómo gestionar situaciones de ese tipo. Incluso a veces en nuestra sociedad quizá lo que he visto es una evolución desde el jefe arreador, es decir, el que exigía a los demás unos horarios y además una obediencia debida, hacia un jefe más democrático, más responsable, razonable y que mida más el trabajo por criterios de eficacia que no tanto por tiempo. Está comentando esto Miguel Ángel porque el asunto que hoy nos ocupa es el estrés laboral, ¿no? Se lo he adelantado antes a los oyentes, o el síndrome del quemado, que hasta tiene un nombre, ¿no? Sí, en inglés. Burnout. Dilo tú. Burnout, ¿qué más da? Llámale X, es decir, la gente se quema muchas veces, ¿no? Estoy quemado. ¿Cuántas veces lo escuchamos, no? Estoy quemado en el curro y tal. Peor cuando no lo tienes. Estás quemado de no tenerlo, pero bueno, ese es otro asunto. Quizás es peor no tenerlo. Y hablaremos de ello. Bueno, Miguel Ángel, ¿cómo definimos el estrés laboral o ese síndrome del quemado burnout? Realmente es una falta de control y de habilidades un poquito para afrontar las diversas situaciones dentro del marco laboral y que condiciona negativamente, digamos, la vida del individuo. De hecho, lo que se conoce también con el síndrome del quemado, como tú muy bien has comentado, el síndrome de burnout, que es un deterioro y cansancio excesivo, progresivo, unido a una reducción drástica de energía, también a menudo de pérdidas de motivación, que a lo largo de ese tiempo afecta a las actitudes, razonamientos y comportamientos generales. Es decir, es un elemento de que la sociedad actual, la competitividad, la exigencia de gran productividad, los exiguos incluso salarios en el mundo laboral, facilita precisamente la aparición, además de la insatisfacción en este mundo laboral, y es un fenómeno habitualmente, desgraciadamente, laboral, ¿no? ¿Y esto le puede suceder a todo el mundo, Miguel Ángel, o hay personas que son más propensas a sufrir este estrés laboral? Pues nosotros hemos comentado y hemos visto también que hay personas entregadas con mucho entusiasmo y un objetivo de trabajo y actividad, es decir, lo más productivos en las empresas, ¿no? Que a veces con un trato de otras personas o con el tiempo no responden las expectativas de la empresa a lo que ellos tenían, llegando a una situación personal, laboral y social a veces gravemente deteriorada, incluso cobran igual que un compañero que trabaja mucho menos y en ocasiones no se le motiva para que mantenga un rendimiento óptimo. Incluso las buenas personas, las personas siempre dadas a la empresa, siempre eficaces, muchas veces pueden ser un elemento de poder ser utilizado como maltrato o situaciones de conflicto dentro del trabajo. Bueno, pues vamos a ver qué puede provocar ese estrés laboral o el que alguien esté quemado en su trabajo, ¿no? Es decir, en el ámbito laboral, ¿cuáles son las fuentes de estrés que pueden llegar a quemar a quien lo sufre? Pues en primer lugar el contenido del trabajo. A veces un trabajo muy rutinario, monótono en personas con altas capacidades puede generar un aburrimiento, la insatisfacción laboral a personas con esa buena capacidad, ¿no? En segundo lugar, en el trabajo la infrautilización o incluso la sobreutilización de las capacidades que uno tiene, a veces la sobrecarga cuantitativa de cantidad de trabajo y la baja participación en las decisiones de tipo laboral. Incluso
a veces los arreadores, esa presión que pueden generar. Y después también otro elemento puede ser la estructura política y de la organización, ¿no? De la ambigüedad, el conflicto en el rol, no sabe muy bien qué hacer, un trabajo compartido que siempre te cae a ti el marrón, la supervisión directiva muchas veces de manera autoexigente y poco clara, o un salario inadecuado, como dije antes. Y después hay factores ambientales que pueden ser el ruido, la contaminación, la temperatura, la escasa seguridad que hay en el puesto de trabajo. Eso también te puede llevar a cabo a quemarte en esa situación laboral. O sea que hay muchos motivos, ¿no?, por los que se puede caer en este síndrome del quemado. Exacto. Has apuntado muchos y cada uno nos daría, yo creo que para un programa, ¿verdad? La desmotivación, los salarios, el contenido del trabajo. Déjame apuntar dos más. Uno lo acabas tú casi de mencionar, el jefe, tus superiores, ¿no? Sí, comentaba al principio que hay jefe arreadores, es decir, que lo que quieren es darte como si fuera latigazos, ¿no?, para que rindas, y muchas veces valoran más digamos, el estar tiempo más que la eficacia o el rendimiento, y no se trabaja muchas veces por objetivos, sino que quieren una especie de obediencia de vida para que tú estés agachando la cabeza y que los demás hagamos el trabajo de la manera que ellos quieren, y muchas veces nos explotan, nos llaman cuando no se debe o nos exigen determinadas situaciones en las que uno no puede tomar decisiones, ¿no? Dices tú los salarios, ¿no?, que muchas veces desmotivan, la precariedad laboral, ¿no?, que vivimos ahora mismo. Es que además los salarios hoy día ya sabemos que son exiguos y no son comparables, incluso desde hace 10 o 12 años no se suben los sueldos, o de manera muy exigua, ¿no? Solamente la administración, digamos, la administración social y política, pero realmente los salarios lo único que han subido realmente han sido los asesores de políticos, es decir, no ha habido un salario bien remunerado en una sociedad en la cual valore el talento, valore la capacidad de trabajo, y eso hace que muchas veces hay una desmotivación importante en ese mundo personal y laboral que uno tiene, ¿no? Sin duda todo eso es frustrante, Miguel Ángel. Te apuntaba el jefe y no sé si lo has mencionado. ¿Y los compañeros? Sí, también. ¿Te pueden llegar a quemar? Por supuesto, es decir, a veces los compañeros son elementos de cierto conflicto, es decir, los compañeros no se pueden cambiar, es decir, son los que son y te tienes que adaptar a ellos. Y con que haya una persona un poco conflictiva, un poco a veces rara, un poco extraña, muchas veces ciertos tipos de personalidad que son suspicaces o desconfiados y demás, pueden dar al traste un buen equipo de trabajo. Fíjate. Bueno, entonces estamos viendo que hay muchas fuentes de estrés. Te pregunto ahora si todas tienen las mismas características desde un punto de vista psicológico. A nivel psicológico no, depende de una serie de factores. Primero, cuánto dure la situación. Si es un momento normalmente puntual no hay problema, pero cuanto más tiempo, peores consecuencias para el organismo. Segundo, la intensidad. Cuanto más grave sea el estrés que sufras, esta gravedad queda un poco mediatizada, un poco por el precio o el propio mejor sujeto, ¿no?, en función de cómo se enfrente uno a la situación, ¿no?, que se llama, o lo llamamos en psicología, la resiliencia, que es un elemento de la física que hemos un poco adaptado, ¿no? Después la frecuencia, las veces con la que te hagan, y después la capacidad de predicción que tú puedas hacer con relación a lo que va a pasar. Ese tipo de anticipaciones, cuando sabes que por la mañana te va a pasar lo mismo en el trabajo y al día siguiente hace que uno ya se prepare psicológicamente mal a ello. Y después la valoración que uno tenga, la autoconfianza y la sensación de control que tenga sobre las situaciones, que si cuanto menos situación de control, más probable es que nos quememos en esa situación y tengamos problemas. Qué bueno. Nadie, que me imagino yo, quiere estar quemado en el trabajo, pero fíjate qué pregunta rara te voy a hacer. ¿El estrés laboral es siempre perjudicial? Pues la verdad es que no, porque siempre no es negativo. Un determinado grado de activación, parece ser que en una escala de 0 a 100, si tenemos un grado de motivación de 50, vamos bien. Si tenemos un grado de motivación porque no nos gusta el trabajo, tenemos un 5 o un 10, tenemos también una insatisfacción y eso nos va a generar estrés. Y normalmente un nivel óptimo y medio de la actividad nos permite desarrollarlo, pero cuando es el distrés, que llamamos también, cuando se produce, cuando el grado de esa activación desborda esos recursos individuales y afecta a la sensación de control, es cuando nos vemos abocados un poco a sentirnos mal, sentirnos incómodos, molestos y no poder o no saber gestionar determinadas situaciones, ¿no? Ya. Bueno, pues vamos al psicólogo. Vamos a buscar soluciones. Estamos quemados en el trabajo, sufrimos estrés laboral. Nos vamos a Cepteco. ¿Qué podemos hacer, Miguel Ángel, cuando el estrés es muy alto por parte de un superior y trata al personal de manera injusta? Es decir,
y no tienes salida, porque no dices, mira, doy un portazo y me voy. No es fácil contestar a esta pregunta porque tienes que hacer una valoración funcional de la situación, momento, circunstancias, incluso vitales de necesidades económicas que uno tiene, ¿no? Normalmente solemos aconsejar estrategias de carácter asertivo, es decir, si alguien te trata mal o te exige más de lo que tú debes, te puedes decir, mira, me gustaría o desearía que, aceptando que la otra persona me pueda decir que no y me pueda decir, pues mira, si no estás conforme, ahí tienes la puerta, voy a tener a más personas que me hagan lo mismo que tú, incluso por menor salario, ¿no? Esa frase es demoledora. Sí, porque ese en el fondo, argumento es terrible. De hecho, hay que valorar también que uno, un trabajador o trabajadores que estén implicados en la empresa, hacen que esa empresa produzca más, rinda mejor, gane más dinero. Es decir, el buen trabajador satisfecho en lo que hace, que le gusta, digamos, el desarrollo de su actividad profesional, produce mucho más, de mayor enjundia. Y ese elemento de presión que muchas veces con patrones o jefas que también generan esa situación, muchas veces es incómodo. No es bueno permitir el abuso personal ni del jefe ni de los compañeros en la medida que se necesite el trabajo. Es decir, si no tienes otra cosa, pues mira, tienes que intentar seguir trabajando y buscarte otra cosa que te convenga mejor. Pero es importante también, quería resaltar un poco, digamos, los testigos y los observadores que pueden generar una respuesta para defender a esa persona que a veces no está bien tratada. Es decir, el observador, el testigo, puede ayudar a trabajar en el sentido de mejorar la convivencia. Y muchas veces la gente, cuando no es contigo, te callas, pero a veces si empieza por otro, al final seguramente te tocará a ti. Entonces, defender a la persona que no es bien tratada en una actividad laboral, yo creo que sería una buena medida de las personas observadoras que observan, ven y miran ese tipo de situación injusta. Alguien que está, ya para terminar, Miguel Ángel, absolutamente quemado en su trabajo, muchísimo estrés laboral, puede caer en la depresión. ¿Lo has visto allí en Cepteco? Lógicamente, la ansiedad y la depresión son las enfermedades actuales, ¿no? Cuando uno está insatisfecho en algo, sobre todo cuando uno no disfruta de aquello que hace, realmente, y si son 8 horas o más de trabajo, muchas veces hay un desencanto emocional, una decepción propia, un no saber muy bien para qué o para qué estoy, y eso hace que muchas veces tengamos estados de ánimo bajos o tengamos situaciones de crisis de ansiedad, estrés o lo que fuere. Pues del estrés laboral, del estar quemado en el trabajo, hemos hablado esta mañana aquí en nuestra sección dedicada a la psicología y a la sexualidad con Miguel Ángel Cueto, director de Cepteco. Me he quedado sin tiempo para leer este párrafo que me has pasado de un psicólogo muy renombrado norteamericano, Sapolsky. Fantástico, a ver si otro día lo podemos hacer, ¿no? Porque las cebras no tienen úlcera. Porque las cebras no tienen úlcera. Bueno, lo leeremos en otro momento entonces. Miguel Ángel, como siempre, es un placer tenerte aquí con nosotros. Te esperamos dentro de 2 semaninas. Un placer para ti. Gracias.